No me dejaron entrar al hospital para conocer a mi nieta. Visitas restringidas, me dijeron. Pero por la ventana vi como toda la familia de mi nuera sí podía estar ahí, cargándola, besándola, tomándose fotos con ella. Mi nombre es Esperanza, tengo 67 años y esa fue la primera humillación de muchas que me esperaban. Sonó mi teléfono un martes. Era Carlos, mi único hijo. Mamá, ya nació. Es una niña. ¡Ay, mijo! ¿Cómo está Sandra? Ya voy para allá. No, mamá. Visitas restringidas. Mejor quédate en casa. Colgué confundida. Soy su abuela, pensé. Soy familia. Pero al día siguiente no aguanté y me fui al Hospital San José. Compré flores. Me puse mi vestido azul marino, el que tanto me gusta. Llegué al piso de maternidad y ahí estaba Carlos. Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Vine a conocer a mi nieta, mijo, aunque sea 5 minutos. No se puede. Sandra está descansando y los doctores dijeron que solo familia directa. Familia directa. Esas palabras me dolieron como una bofetada. ¿Acaso yo no era familia directa? ¿No fui yo quien lo crió sola después de que su papá muriera? ¿No fui yo quien trabajó doble turno para pagarle la universidad? ¿No fui yo quien le di $45,000 para su boda hace 2 años? Me fui caminando despacio, con mis flores marchitas, cuando algo me hizo voltear hacia una ventana. Y ahí los vi. La mamá de Sandra, su papá, sus hermanas, hasta primos que ni conocía bien. Todos adentro. Todos cargando a mi nieta. Todos sonriendo, tomándose fotos, celebrando. Todos menos yo. Me quedé pegada a esa ventana como una extraña, viendo pasar a mi nieta de brazo en brazo, de todos los brazos menos de los míos. Veía sus manitas pequeñitas, su carita arrugadita, y mi corazón se partía porque sabía que tal vez nunca la iba a poder cargar. En ese momento entendí que visitas restringidas era solo para mí. Carlos salió de la habitación y me vio ahí parada. Su cara se puso roja. Mamá, ya vete. Por favor. Carlos, ¿por qué ellos sí pueden estar ahí y yo no? Soy tu mamá. Es mi nieta. Es complicado, mamá. Sandra está muy sensible después del parto. Dice que necesita su espacio. Su espacio. Otra puñalada. Pero yo tragué saliva y asentí como siempre lo había hecho, como la mamá obediente que había sido toda la vida. Está bien, mijo, entiendo. Mentira, no entendía nada. Mientras manejaba de regreso a casa, recordé todos los sacrificios que había hecho por ese muchacho. Trabajé en una oficina contable desde que tenía 25 años. Nunca me volví a casar para dedicarme completamente a él. Le pagué la escuela privada, la universidad, hasta le di el enganche de $80,000 para su departamento cuando se casó. Y ahora no podía ni conocer a mi nieta. Llegué a mi casa vacía, esa casa grande donde había criado a Carlos, llena de recuerdos y fotografías de cuando éramos felices. Me senté en la cocina, donde tantas veces le preparé sus comidas favoritas, donde hicimos la tarea juntos, donde planeamos su futuro. ¿En qué momento todo cambió? ¿Cuándo dejé de ser su mamá para convertirme en un estorbo? Esa noche lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. Pero yo todavía no sabía que esto era solo el comienzo. 3 días después de esa humillación en el hospital, Carlos apareció en mi puerta. Pero no venía a disculparse ni a invitarme a conocer a mi nieta. Venía a pedirme dinero. Mamá, necesito que me ayudes. Lo vi parado ahí, con ojeras, despeinado, como si no hubiera dormido en días. Mi corazón de madre se preocupó inmediatamente. ¿Qué pasó, mijo? ¿Está bien la bebé? ¿Está bien Sandra? Sí, están bien. Pero surgieron gastos que no esperábamos. Los doctores quieren hacerle unos estudios extras a la bebé y el seguro no los cubre completamente. Ahí estaba otra vez, mi hijo necesitándome. A pesar del dolor que me había causado, mi instinto maternal se activó como siempre. ¿Cuánto necesitas? $25,000.
Se me cortó la respiración. $25,000. Era casi la mitad de mis ahorros. Pero era por mi nieta, ¿verdad? Es mucho dinero, Carlos. Mamá, es por tu nieta. Por favor, no tengo a quién más recurrir. Sandra está muy preocupada y yo no sé qué hacer. Lo vi ahí, vulnerable, pidiendo mi ayuda, y todas mis defensas se vinieron abajo. Era mi hijo. Era por mi nieta. ¿Cómo le iba a decir que no? Está bien, mijo. Mañana voy al banco. Su cara se iluminó. Me abrazó fuerte, como cuando era niño. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Al día siguiente fui al banco. Saqué los $25,000 de mis ahorros y se los llevé a su departamento. Era la primera vez que iba desde que nació la bebé. Sandra estaba en la sala, con la niña en brazos. Mi corazón se aceleró. Por fin iba a conocer a mi nieta. Hola, Sandra. ¿Cómo estás, mija? Ni siquiera me volteó a ver. Bien, murmuró, sin levantar la vista. Me acerqué despacio, como si me acercara a un animal salvaje. ¿Puedo verla? Sandra suspiró con fastidio y movió ligeramente a la bebé para que yo pudiera verle la carita. Era preciosa. Tenía los ojos de Carlos, pero la naricita respingada de Sandra. Es hermosa, susurré. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía, qué nombre tan bonito. ¿Puedo? Extendí los brazos, esperando que me la pasara, pero Sandra se levantó. Se va a despertar. Mejor no. Y se fue a la recámara con mi nieta en brazos. Carlos apareció de la cocina, tomó el sobre con el dinero y ni siquiera me ofreció sentarme. Gracias, mamá. De verdad, esto va a ayudar mucho. ¿Cuándo podré conocerla bien? ¿Cuándo podré cargarla? Pronto, mamá, cuando esté más grande. Los bebés son muy delicados, ya sabes. Mentira. Yo había visto a toda la familia de Sandra cargándola sin problema, pero tragué saliva y asentí. Está bien, pero me mantienes informada, ¿sí? Quiero saber cómo está mi nieta. Claro, mamá, te hablo mañana. Mañana llegó y pasó sin noticias, y el siguiente día también. Una semana después, Carlos me llamó otra vez. Mamá, disculpa que no te haya hablado. Ha sido una locura. ¿Cómo está Sofía? Bien, pero surgió otra cosa. El pediatra quiere que la llevemos a un especialista, y bueno, las consultas están muy caras. Otra vez, otra petición de dinero. ¿Cuánto? Con $1,200 estaríamos bien por este mes. Este mes. Ya estaba planeando pedirme dinero regularmente. Pero era por Sofía, me decía a mí misma. Era por mi nieta. Está bien, mijo. Y así empezó el patrón. Cada semana era algo diferente. Los pañales especiales que necesitaba Sofía, $800 al mes. Las medicinas para que Sandra se recuperara bien del parto, $600. La leche de fórmula especial, $400. Yo pagaba todo sin preguntar, pero seguía sin poder cargar a mi nieta. Cada vez que preguntaba cuándo podría visitarlas bien, Carlos tenía una excusa nueva, que Sofía estaba con cólicos, que Sandra estaba muy cansada, que el doctor había dicho que mejor pocas visitas. Un día me armé de valor y pregunté, ¿Carlos? ¿Por qué la familia de Sandra sí puede estar ahí siempre y yo no? Es diferente, mamá. Son mujeres. Entienden más de bebés. ¿Acaso yo no entendía de bebés? ¿Acaso no lo había criado a él solita? Pero no dije nada. Solo asentí como siempre. La verdad era que ya llevaba 2 meses pagando todos sus gastos y ni siquiera sabía cómo sonaba la risa de mi nieta. Pero lo peor estaba por venir. Era un domingo cuando Carlos apareció en mi puerta con una cara que nunca le había visto, nervioso, sudando, moviéndose de un lado al otro como animal enjaulado. Mamá, necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Sofía? No. Ella está bien. Pero, bueno, Sandra y yo hemos estado pensando y necesitamos tu ayuda con algo más grande. Más grande.
Esas palabras me dieron miedo. Siéntate, mijo. Cuéntame qué pasa. Es que el departamento se nos está quedando muy chico para Sofía. Un bebé necesita espacio para crecer, para jugar. Y bueno, Sandra está muy estresada en ese lugar tan pequeño. Ah, ya sabía por dónde iba esto. ¿Qué estás pensando hacer? Encontramos una casa preciosa en las lomas, 3 recámaras, jardín. Está perfecta para criar a una niña. Pero necesitamos el enganche. ¿Cuánto cuesta esa casa, Carlos? $180,000. Se me secó la boca. $180,000. Era prácticamente todo lo que tenía ahorrado. Hijo, es mucho dinero. Mamá, es por tu nieta. ¿No quieres que tenga lo mejor? Además, piénsalo, cuando tengamos la casa nueva, vas a poder visitarla más seguido. Tendrá su cuartito decorado, su área de juegos. La zanahoria. Me estaba ofreciendo la zanahoria que tanto deseaba. Tiempo con mi nieta. ¿Y de dónde voy a sacar tanto dinero? Carlos se quedó callado un momento, como si no se atreviera a decir lo que tenía en mente. Bueno, podrías vender la casa. Mi casa. La casa donde había vivido 35 años, donde crié a Carlos, donde tenía todos mis recuerdos con mi difunto esposo, donde estaba enterrado mi perrito Pancho en el jardín de atrás. Carlos, esta casa es mi vida entera. Mamá, eres solo tú. Es muy grande para una sola persona. Y piénsalo, con el dinero de la venta podrías comprarte algo más pequeño, más cómodo para tu edad. Para mi edad. Como si fuera una anciana inútil. Además, siguió, no es que te estemos pidiendo regalado. Es una inversión para tu nieta. Y obviamente, cuando tengas la nueva casa, podrías venir a vivir con nosotros. Sofía crecería con su abuela cerca. Ahí estaba la promesa dorada. Vivir con ellos, estar cerca de mi nieta, ser parte de su vida diaria. ¿Sandra está de acuerdo con eso? Claro, mamá. A ella le parece perfecto que esté cerca para ayudar con Sofía. Algo en mi estómago me decía que eso no era verdad, pero quería creerlo tanto. Déjame pensarlo, mijo. Mamá, no hay mucho tiempo. Hay otras personas interesadas en esa casa. Si no actuamos rápido, la vamos a perder. La presión. Siempre la presión. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda mi casa, tocando las paredes, recordando. El rincón donde Carlos aprendió a caminar, la cocina donde le preparé miles de desayunos, la sala donde veíamos las caricaturas los domingos. Pero luego pensé en Sofía, en mi nieta creciendo en un departamento pequeño cuando yo podía darle algo mejor, en la posibilidad de estar cerca de ella, de ser la abuela que siempre quise ser. Al día siguiente llamé a Carlos. Está bien, voy a vender la casa. Mamá, gracias, no sabes lo feliz que me haces. Sofía va a tener la mejor infancia gracias a ti. Puse la casa en venta esa misma semana. Se vendió rápido por $185,000. Le di los $180,000 a Carlos y me quedé con apenas $5,000 para buscar algo pequeño donde vivir. El día que les entregué el cheque, les pedí el favor que había estado guardando en mi corazón. Ahora que ya tienen su casa nueva, ¿puedo pasar más tiempo con Sofía? ¿Puedo cargarla, conocerla bien? Carlos y Sandra se miraron. Fue Sandra quien habló. Esperanza, hay algo que tenemos que aclararte. Cuando Carlos dijo que podrías venir a vivir con nosotros, bueno, no era exactamente eso. Se me heló la sangre. ¿Cómo? Es que nosotros necesitamos nuestro espacio como familia. Esta es nuestra casa, nuestro lugar. Tú puedes visitarnos, por supuesto, pero vivir aquí, no, eso no va a poder ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vendí mi casa. Puedes conseguirte un departamento pequeño. Con tu pensión te alcanza. Mi pensión, $300 al mes. Con eso no me alcanzaba ni para un cuarto decente. Pero, ¿al menos podré ver a Sofía más seguido? Sandra suspiró como si le estuviera pidiendo la luna. Esperanza, tienes que entender que ser padres es muy difícil. No podemos tener visitas todo el tiempo.
Sofía necesita rutina, tranquilidad. Visitas. Eso era lo que yo era para ellos. Una visita. Les había dado mi casa, mis ahorros, mi futuro, y me estaban botando como a un perro. ¿Puedo al menos cargarla ahorita? Ya tiene 3 meses y nunca la he podido cargar bien. Sandra me permitió tenerla en brazos exactamente 10 minutos. 10 minutos con mi nieta, que me costaron $180,000. Mientras manejaba hacia el hotel barato donde tendría que quedarme esa noche, me di cuenta de que había perdido todo. Mi casa, mis ahorros y lo que más me dolía, mi dignidad. Pero aún no sabía lo peor que me esperaba. Los meses siguieron pasando y yo seguía viviendo en un cuartito de renta que me costaba $400 mensuales. Era un lugar pequeño, húmedo, donde apenas cabía mi cama y una mesita. Pero tenía que ser agradecida, ¿verdad? Al menos tenía techo. Carlos seguía apareciendo cada semana con nuevas necesidades. Ahora que tenían la casa grande, las cuentas eran más altas. La luz, el gas, el teléfono, el cable premium porque Sandra no podía vivir sin sus telenovelas. Mamá, son solo $600 este mes. El próximo va a ser menos. Mentira, nunca era menos, siempre era más. Pero yo seguía pagando porque me habían prometido que después podría ver más a Sofía. Cuando nos estabilicemos en la casa nueva, decían, cuando las cosas se calmen. Las cosas nunca se calmaban. Un martes en la tarde, estaba yo sentada en mi cuartito tomando un té cuando escuché voces conocidas en el pasillo. Me asomé por la ventana y casi se me para el corazón. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida cuando tenía mi casa. ¡Esperanza! ¡Qué gusto verte! Oye, ¿viste las fotos que subió tu nuera a Facebook? ¿Cuáles fotos? ¡Ay, mija! Están padrísimas. La casa se ve hermosísima. ¿Y qué fiesta se aventaron la semana pasada? Hasta mariachi trajeron. Mariachi. Fiesta. ¿De qué estaba hablando? Carmen sacó su teléfono y me enseñó las fotos. Ahí estaba mi dinero convertido en su felicidad. La casa que yo pagué, decorada como palacio. Muebles caros, televisión gigante, jardín con asador profesional. Y fotos de una fiesta enorme. Sandra con un vestido que se veía carísimo, joyería nueva, maquillaje profesional. Más de 50 invitados, mesa llena de comida, música, globos. ¿Qué estaban celebrando?, pregunté con la voz quebrada. Creo que el bautizo de la niña. Qué preciosa se veía Sofía. Y mira esta foto. Me enseñó una foto que me partió el alma en 1000 pedazos. Era Sofía, mi nieta, cargada por una señora mayor que no conocía. El pie de foto decía: gracias, abuela Sandra, por siempre cuidar a tu princesa. Abuela Sandra. La mamá de Sandra se hacía llamar abuela Sandra. ¿Y tú no fuiste?, preguntó Carmen confundida. No me invitaron. Carmen se quedó callada, como si acabara de darse cuenta de algo terrible. Ay, mija, yo pensé que, bueno, como tú pagaste la casa. ¿Cómo sabes que yo pagué la casa? Pues Carlos se lo dijo a todo el mundo, que su mamá les había regalado el enganche. Que eras muy generosa. Generosa. Esa palabra me sonó amarga. Esa noche no pude dormir. Busqué el Facebook de Sandra y ahí estaban. Todas las fotos de la fiesta que no me invitaron. Todas las fotos de mi nieta con gente que sí la podía cargar, que sí la podía besar, que sí podía celebrar con ella. Había más fotos. Viajes a la playa, restaurantes caros, Sandra luciendo bolsas de marca, zapatos nuevos, Carlos con un reloj que se veía carísimo. Mientras tanto, yo estaba comiendo sopa de sobre en mi cuartito, contando monedas para pagar la renta. Seguí viendo y encontré algo que me quitó el aire. Una foto de Sandra en un spa, relajándose. El comentario decía: merecido descanso después de tanto estrés. Gracias a mi esposo por este regalo. Estrés. ¿Cuál estrés? ¿Gastar mi dinero? Al día siguiente Carlos llegó como siempre, con su cara de niño bueno y su mano extendida. Mamá,
necesito que me ayudes otra vez. Sofía necesita su cuna nueva. Ya se está quedando chica la que tiene. Y también tenemos que pagar unas deudas que se acumularon con la mudanza. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya no quería saber. $2,000 estaríamos bien. $2,000. Ya ni siquiera tenía tanto. Carlos, necesito preguntarte algo. ¿Por qué no me invitaron al bautizo de Sofía? Su cara cambió completamente. Se puso rojo, nervioso. ¿Cuál bautizo? No me mientas. Vi las fotos en Facebook. Ah, eso. Bueno, fue algo muy pequeño, muy íntimo. Sandra quería que fuera solo su familia cercana. ¿Y yo qué soy? Tú eres familia también, mamá, pero es complicado. Sandra tiene sus formas de hacer las cosas. Sandra, siempre Sandra, como si ella fuera la que mandaba y yo tuviera que aceitar todo. ¿Y cuándo voy a poder ver a Sofía más seguido? Ya tiene 6 meses y prácticamente no la conozco. Pronto, mamá. Te prometo que pronto. Otra promesa vacía, como todas las que me había hecho. Le di los $2,000 porque era lo último que me quedaba en el mundo. Pero esa noche, mientras miraba mi cuartito vacío y pensaba en ellos gastando mi dinero en fiestas que no me invitaban, algo se rompió dentro de mí. Era como si por primera vez en meses pudiera ver claro. No estaba ayudando a mi nieta. Estaba financiando mi propia humillación. Pero lo que me esperaba después me iba a romper completamente. 2 semanas después de darle esos últimos $2,000, Carlos apareció en mi cuartito con una cara de desesperación que me asustó. Venía temblando, sudando, como si hubiera corrido kilómetros. Mamá, tengo una emergencia. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Sofía? Sí, no, bueno, sí. Los doctores encontraron algo en sus análisis de rutina. Necesita una cirugía de emergencia. Se me paró el corazón. Mi nieta, mi pequeña Sofía. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Es muy grave? Es complicado de explicar. Algo en el corazón. Pero los doctores dicen que si la operamos ahora, va a estar bien. Si no... No terminó la frase, pero no hacía falta. Me estaba diciendo que mi nieta se podía morir. ¿Cuánto cuesta la operación? $50,000. El seguro no cubre este tipo de cirugías experimentales. $50,000. Yo ya no tenía nada. Había gastado todos mis ahorros, vendido mi casa, empeñado hasta mis anillos de matrimonio. Carlos, yo ya no tengo ese dinero. Le he dado todo lo que tenía. Mamá, por favor, es mi hija, es tu nieta. No puedes dejar que se muera por dinero. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Cómo iba a dejar morir a mi nieta? ¿Qué clase de abuela sería? ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo nada más que vender. Tienes las joyas de la abuela, las que guardas para emergencias, las joyas de mi suegra, las únicas cosas de valor que me quedaban. Mi collar de perlas, los aretes de oro, el anillo con diamante que me había regalado mi esposo para nuestro aniversario. Eran mi único recuerdo físico de él. Carlos, esas joyas son todo lo que me queda de tu papá. ¿Prefieres las joyas o a tu nieta? Otra vez la manipulación, otra vez haciéndome sentir como la mala del cuento. Está bien, las voy a vender. Carlos me abrazó fuerte, llorando. Gracias, mamá. Eres la mejor abuela del mundo. Sofía va a estar bien gracias a ti. Al día siguiente, fui a la casa de empeño con el corazón destrozado. Don Roberto, el dueño, era conocido mío desde hace años. Esperanza, ¿estás segura? Estas joyas valen mucho, pero en empeño te voy a dar mucho menos de lo que realmente cuestan. Necesito el dinero urgente, don Roberto. Es por mi nieta. Me dio $35,000 por joyas que valían el doble. Pero no podía esperar a encontrar un comprador mejor. Era una emergencia. Le llevé el dinero a Carlos esa misma tarde. Él lo recibió con una sonrisa extraña, como aliviado, pero también ¿culpable? ¿Cuándo es la cirugía?, le pregunté. Mañana temprano.
Te hablo en cuanto salga para decirte cómo está. Esa noche no dormí nada. Estuve toda la madrugada rezándole a la Virgen de Guadalupe, pidiendo por mi nieta, prometiendo todo lo que fuera necesario con tal de que ella estuviera bien. Pasó la mañana. Pasó la tarde. Carlos no me habló. Finalmente, como a las 6 de la tarde, decidí llamarle yo. Carlos, ¿cómo está Sofía? ¿Cómo salió la operación? Bien. Todo salió perfecto. Ya está en recuperación. Gracias a Dios. ¿Puedo ir a verla? No. Está en cuidados intensivos. No permiten visitas todavía. Cuidados intensivos, por supuesto. Otra razón para no dejarme verla. ¿Cuándo podré verla? En unos días, cuando esté más estable. Colgué el teléfono sintiendo algo raro. Había algo en la voz de Carlos que no me convencía. Era como si estuviera mintiendo, pero ¿quién miente sobre la cirugía de su hija? Al día siguiente fui a caminar por el parque cerca de mi cuartito, tratando de despejar mi mente, cuando me topé con Lupita, una amiga que trabajaba en el hospital donde supuestamente habían operado a Sofía. Esperanza, ¿cómo estás? Oye, ¿es cierto que tu nieta está internada en nuestro hospital? Sí, la operaron ayer del corazón. Lupita frunció el ceño. ¿Ayer? No, mija. Yo trabajo en el área de pediatría y no ha habido ninguna cirugía de corazón esta semana, y menos de una bebé. Se me heló la sangre. ¿Estás segura? Completamente. Además, yo sabría si tu nieta estuviera internada. Te habría avisado. Llegué corriendo a mi cuartito y me metí a Facebook como loca. Busqué el perfil de Sandra y lo que vi me quitó las ganas de vivir. Fotos de esa misma mañana. Sandra en un salón de belleza, haciéndose las uñas. Sofía en sus brazos, sonriente, completamente sana. El comentario decía: Día de princesas. Mi baby shower tardío fue todo un éxito. Gracias a todos los que vinieron. Baby shower tardío. Con el dinero de mis joyas, habían hecho una fiesta. Seguí viendo las fotos con lágrimas en los ojos. Ahí estaba mi dinero convertido en decoración cara, comida gourmet, regalos para Sandra. Había fotos de ella con vestidos nuevos, zapatos de marca, hasta habían contratado un fotógrafo profesional, y en ninguna foto aparecía yo. En ninguna foto me mencionaban. Era como si no existiera. Me quedé sentada en el piso de mi cuartito, viendo esas fotos, cuando me di cuenta de algo que me partió completamente. Me estaba viendo en el espejo que tenía enfrente. Una mujer de 67 años, flaca, demacrada, en un cuarto de mala muerte, sin dinero, sin casa, sin dignidad. Una mujer que había dado todo por amor y que no tenía nada que mostrar por ello. Una mujer que había sido tan idiota que se había dejado robar en su propia cara. Pero algo pasó en ese momento. Algo que no esperaba. En lugar de seguir llorando, sentí una rabia que no conocía. Una rabia limpia, clara, que me llenó de una fuerza que no sentía desde hace meses. No más. No iba a ser más la tonta que se deja usar. No iba a ser más la mamá sumisa que acepta todo. Era hora de que Esperanza despertara. Esa noche no dormí. Pero no por tristeza, sino porque mi mente estaba trabajando por primera vez en meses. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo y muy tonto. Me senté en la única silla de mi cuartito y empecé a hacer cuentas. En papel, con un lápiz gastado, escribí todo lo que les había dado. Boda de Carlos, $45,000. Enganche del departamento, $80,000. Casa nueva, $180,000. Gastos médicos falsos, $25,000. Gastos mensuales, más de $15,000. Mis joyas, $35,000. Total, más de $380,000. $380,000 que había ganado trabajando 40 años de mi vida. 40 años levantándome a las 6 de la mañana, tomando 2 camiones para llegar a la oficina, ahorrando cada peso, negándome gustos, viviendo como pobre para dejarle algo a mi hijo. Y él me había mentido, me había robado, me había usado como cajero automático. Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Fui a ver a un abogado,
El licenciado Martínez me recibió en su oficina pequeña pero limpia. Era un hombre mayor, de pelo gris, que me recordaba a mi difunto esposo. «Cuénteme qué pasó, señora Esperanza». Le conté todo, cada mentira, cada manipulación, cada promesa rota. El licenciado tomaba notas y de vez en cuando movía la cabeza, como si hubiera visto casos similares. «Señora, lo que me cuenta es muy común. Los hijos adultos que abusan económicamente de sus padres mayores. Pero hay cosas que podemos hacer». ¿Cómo qué? Primero, necesitamos investigar en qué gastaron realmente su dinero. Si hay fraude comprobable, podemos recuperar parte de sus bienes. Segundo, podemos establecer límites legales para protegerla de futuros abusos. Me explicó que tenía derecho a exigir transparencia sobre el uso de mi dinero. Que si habían mentido sobre gastos médicos, eso era fraude. Que podía recuperar al menos parte de lo que había perdido. ¿Cuánto me va a costar todo esto? Por ser usted una persona mayor en situación vulnerable, le voy a cobrar solo por resultados. Si recuperamos su dinero, me paga un porcentaje. Si no recuperamos nada, no me debe nada. Esa misma semana, el licenciado comenzó su investigación. Y lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Carlos y Sandra tenían deudas de juego por $95,000. Habían estado apostando en el casino online, perdiendo mi dinero en máquinas tragamonedas virtuales. No había gastos médicos. Sofía estaba perfectamente sana desde que nació. La casa que compraron con mi dinero ya tenía una segunda hipoteca. La habían usado como garantía para pedir más préstamos que también perdieron apostando. Sandra había gastado más de $20,000 solo en ropa y joyería en los últimos 6 meses. Y lo peor, habían estado planeando pedirme otros $120,000 para un negocio que era en realidad para pagar sus deudas de juego. Mientras el abogado investigaba, yo seguí fingiendo ser la misma Esperanza tonta de siempre. Cuando Carlos me llamaba, le respondía normal. Cuando me pedía dinero, le decía que estaba juntando, que pronto le iba a ayudar, pero por dentro estaba preparando mi venganza. También hice algo que debía haber hecho desde el principio. Contacté a la familia de Sandra. Hablé con su mamá, doña Mercedes, y le conté todo lo que había pasado. «¿Cómo?», me dijo por teléfono. «Esperanza, yo no sabía nada de esto. Sandra me dijo que ustedes tenían problemas, que por eso no podía visitarla mucho». «¿Qué tipo de problemas?». «Que usted era muy controladora, que quería meterse mucho en la crianza de Sofía y que eso la estresaba». «Controladora». Yo, que ni siquiera había podido cargar a mi nieta más de 10 minutos. Doña Mercedes me contó más cosas. Sandra le había dicho que yo era tacaña, que no ayudaba económicamente, que Carlos tenía que mantenerme porque yo no tenía dinero. Todas mentiras para que su propia familia no supiera que me estaban robando. «Esperanza, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que usted les estaba dando tanto dinero y que ellos la trataban así». «No se preocupe, doña Mercedes, pronto van a saber todos la verdad». Una semana después, el licenciado me dio la mejor noticia que había escuchado en meses. «Señora Esperanza, tenemos suficiente evidencia para recuperar al menos $200,000 de lo que le robaron. Y también podemos poner condiciones muy claras para cualquier relación futura». Era hora de que Carlos y Sandra conocieran a la nueva Esperanza, la Esperanza que ya no se iba a dejar. El momento llegó un jueves por la mañana. Carlos me llamó, como siempre, con su voz de niño bueno. «Mamá, ¿puedes venir a la casa? Tenemos que hablar de algo importante». «¿Qué pasó, mijo?». «Es una oportunidad de negocio increíble, algo que puede asegurar el futuro de Sofía para siempre». Ahí estaba, la petición que yo ya sabía que venía, los $120,000 que habían planeado pedirme. «Claro, hijo, voy para allá». Pero esta vez fui preparada. En mi bolsa llevaba una carpeta llena de documentos que el licenciado Martínez había preparado. Fotografías de las apuestas online, estados de cuenta, evidencia de todas sus mentiras. También llevaba mi teléfono con el audio de mi conversación con doña Mercedes,
donde ella confirmaba todas las mentiras que Sandra había dicho sobre mí. Llegué a la casa que yo había pagado y toqué la puerta como siempre lo hacía, tímidamente, pidiendo permiso para entrar a lo que había sido mi dinero convertido en su hogar. Sandra me abrió con su cara de fastidio de siempre. «Hola, Esperanza». «Hola, mija. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi nieta?» «Bien, Carlos te está esperando en la sala». Entré y ahí estaba Carlos con una sonrisa gigante, frotándose las manos como cuando era niño y quería pedirme algo. «Mamá, qué bueno que viniste rápido». «Siéntate, tienes que escuchar esto». Me senté en el sillón caro que yo había pagado, en la sala decorada con mi dinero, bajo el techo de la casa que costó mis ahorros de toda la vida. «Cuéntame, mijo». «Mamá, se nos presentó la oportunidad de invertir en un negocio que va a cambiar nuestras vidas. Un amigo mío tiene una empresa de importaciones que está creciendo muchísimo. Si invertimos ahora, en 2 años vamos a multiplicar el dinero por 10. «¿Cuánto necesitan invertir?» $120,000. «Es mucho dinero, Carlos». «Mamá, piénsalo, es por el futuro de Sofía. Imagínate, si invertimos esos 120,000 ahora, en 2 años van a ser más de 1 millón. Sofía va a poder ir a la mejor universidad, va a tener todo lo que necesite». Sandra se acercó y se sentó junto a Carlos, tomándole la mano como si fuera una actuación ensayada. «Esperanza, yo sé que tú y yo no hemos tenido la mejor relación, pero esto es diferente. Esto es por tu nieta, por nuestra hija». Por primera vez en meses, Sandra me estaba hablando bonito. Qué casualidad que fuera cuando necesitaban dinero. ¿Y cómo piensan conseguir tanto dinero? Carlos y Sandra se miraron. «Bueno, mamá, esperábamos que tú nos pudieras ayudar, como siempre lo has hecho. Pero yo ya no tengo dinero, mijo. Ya les di todo lo que tenía». «Mamá, no digas eso. Siempre te las arreglas para conseguir lo que necesitamos. Eres muy inteligente para estas cosas». «Muy inteligente. Qué gracioso». «Además», añadió Sandra, «esta vez va a ser diferente. Esta vez vas a ser socia del negocio. No es que te estemos pidiendo regalado. Vas a ganar dinero también». Socia. Ahora querían hacerme socia de sus mentiras. «¿Saben qué?», les dije. «Me parece muy interesante. Pero si voy a ser socia, necesito ver todos los documentos. Necesito conocer a ese amigo. Necesito entender exactamente en qué vamos a invertir». «Por supuesto, mamá. Mañana puedes conocerlo. Te va a enseñar todo». «Perfecto, pero también necesito que me expliquen algo antes de invertir más dinero». «¿Qué cosa?». Saqué mi carpeta y la puse sobre la mesa de centro. «Necesito que me expliquen por qué Sofía nunca estuvo enferma, pero yo vendí mis joyas para pagar su cirugía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se puso pálido. Sandra abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Necesito que me expliquen por qué ustedes tienen deudas de $95,000 en casinos online». Carlos empezó a tartamudear. «Mamá, eso no es...». «Necesito que me expliquen por qué Sandra le dijo a su mamá que yo era tacaña y que no los ayudaba económicamente». Saqué mi teléfono y puse el audio de mi conversación con doña Mercedes. Las voces llenaron la sala. «Sandra me dijo que usted era muy controladora, que no ayudaba económicamente, que Carlos tenía que mantenerla». Sandra se levantó de golpe. «Esto es un malentendido». «¿Un malentendido?». Saqué las fotografías de sus apuestas online. «Es un malentendido que se gastaron $50,000 de mi dinero en máquinas tragamonedas virtuales». Carlos se levantó también, pero ya no era el niño encantador de siempre. Su cara mostraba pánico. «Mamá, ¿puedo explicarte? ¿Puedes explicarme por qué me has mentido durante 8 meses? ¿Puedes explicarme por qué no he podido cargar a mi nieta más de 10 minutos mientras ustedes gastan mi dinero en fiestas a las que no me invitan?» Sandra perdió la compostura completamente. «Tú no entiendes lo difícil que es ser padres jóvenes. Necesitábamos ese dinero. Tú lo tienes de sobra». «¿Lo tengo de sobra?
Estoy viviendo en un cuarto de mala muerte. Vendí la casa donde crié a tu esposo. No tengo ni para comer bien. Pues debiste pensarlo antes de dárnoslo. Y ahí estaba. La verdad por fin salía. No había gratitud, no había amor. Solo la mentalidad de que mi dinero les pertenecía por derecho. Carlos trataba de calmar a Sandra, pero ya era muy tarde. Mamá, Sandra no quiso decir eso. Sí quise decirlo, gritó Sandra. Estoy harta de fingir que me cae bien. Estoy harta de tener que aguantar que venga aquí a fiscalizar todo lo que hacemos. Me levanté despacio, con una calma que no sabía que tenía. Perfecto. Ahora que por fin dijeron la verdad, aquí está la mía. Saqué el último papel de mi carpeta. Era una notificación legal. Tienen 30 días para devolverme $200,000 de lo que me robaron. Si no lo hacen, voy a embargar esta casa y todo lo que hay adentro. No puedes hacer eso, gritó Sandra. Sí puedo, y si se niegan, también voy a demandarlos penalmente por fraude. Mentir sobre gastos médicos para sacar dinero es un delito federal. Carlos se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Mamá, somos familia. No, Carlos, familia es otra cosa. Familia no es robar. Familia no es mentir. Familia no es humillar. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé hacia Sandra. Y otra cosa, a partir de hoy, si quieren que yo tenga alguna relación con mi nieta, las reglas las pongo yo. Nada de visitas restringidas, nada de que no la puedo cargar. Es mi nieta tanto como es su hija. ¡Jamás!, gritó Sandra. Entonces jamás van a ver un peso más de mi dinero. Y créeme, lo van a necesitar cuando tengan que pagar sus deudas reales. Salí de esa casa con la cabeza en alto por primera vez en 8 meses. La guerra había comenzado, pero por primera vez yo tenía las armas. Lo que pasó después fue como ver caer un castillo de naipes. En menos de una semana, Carlos me estaba llamando desesperado. Pero ya no era para pedirme dinero, era para suplicarme que no siguiera adelante con la demanda. Mamá, por favor, podemos arreglar esto en familia. ¿Ahora sí somos familia, Carlos? Siempre hemos sido familia, solo que nos equivocamos. Sandra está muy arrepentida. Sandra arrepentida. Qué curioso que el arrepentimiento llegara justo cuando se dieron cuenta de que yo tenía pruebas de todo. Pero yo ya no era la esperanza de antes. El licenciado Martínez había sido muy claro. Si les daba una oportunidad, iban a aprovecharla para seguir manipulándome. Carlos, tuvieron 8 meses para tratarme como familia. Es muy tarde para arrepentimientos. Y siguió adelante con todo. La investigación legal reveló cosas que ni yo sabía. No solo habían gastado mi dinero en apuestas y lujos, también habían pedido préstamos usando mi nombre como referencia, diciéndole a los bancos que yo era su aval. Tenían deudas por todos lados. La casa que yo pagué ya tenía 3 embargos encima. Los muebles caros que compraron estaban financiados a 36 meses con intereses altísimos. Sandra había gastado más de $30,000 solo en ropa, zapatos y tratamientos de belleza. Carlos se había comprado un carro deportivo de $40,000 que ya le iban a quitar por falta de pago. Eran un desastre financiero completo y habían usado mi dinero para sostener su castillo de mentiras. A las 2 semanas recibí una llamada que no esperaba. Era doña Mercedes, la mamá de Sandra. Esperanza, ¿podemos hablar? Por supuesto, doña Mercedes. Quiero pedirle perdón por todo lo que pasó. Yo no sabía nada de lo que Sandra y Carlos le estaban haciendo. Si lo hubiera sabido... No se preocupe, usted no tiene la culpa de nada. Sí la tengo. Yo crié a Sandra y obviamente no le enseñé valores. Lo que le hicieron está mal, muy mal. Doña Mercedes me contó que cuando se enteró de toda la verdad, tuvo una pelea terrible con Sandra. Le dijo que era una desagradecida, que yo había sido más generosa con ella de lo que su propia familia había sido jamás. Sandra está furiosa conmigo por apoyarla a usted. Dice que todas las mujeres mayores nos ponemos de acuerdo para arruinarles la vida.
¿Y usted qué le dijo? Le dije que cuando tenga 67 años y su propia hija la trate como ella la trató a usted, va a entender. Pero espero que nunca le pase. Doña Mercedes también me dio información que yo necesitaba. Sandra había estado presumiendo con sus amigas sobre todo lo que me había sacado. Decía que yo era fácil de manejar y que las viejitas siempre aflojaban el dinero cuando hablabas de los nietos. Esas conversaciones, grabadas por una de sus amigas que se había sentido incómoda con la situación, se volvieron evidencia clave en mi caso legal. Al mes de haber empezado el proceso, Carlos apareció en mi cuartito, pero ya no era el hombre arrogante que había sido. Estaba flaco, ojoroso, desesperado. «Mamá, necesito hablar contigo. Habla con mi abogado. Por favor». 5 minutos. Lo dejé entrar, pero no le ofrecí ni un vaso de agua. «Mamá, estamos en la ruina. Nos van a quitar la casa, me van a quitar el carro. Sandra se quiere divorciar y llevarse a Sofía lejos. ¿Y eso es mi problema? Eres mi mamá. Fui tu mamá, hasta que decidiste convertirme en tu cajero automático». Carlos se puso a llorar. Llorar como cuando era niño y había hecho algo malo. «Mamá, me equivoqué feo. Pero por favor, piensa en Sofía. Ella no tiene la culpa de nada». Ahí estaba otra vez, usando a mi nieta para manipularme. «Tienes razón. Sofía no tiene la culpa. Por eso he puesto $50,000 en un fondo fiduciario para ella. Pero ese dinero lo va a controlar un banco hasta que cumpla 18 años. Ustedes no van a poder tocarlo». ¿Hiciste qué? Lo que debía haber hecho desde el principio. Asegurarme de que mi dinero realmente fuera para mi nieta. Carlos se quedó callado, procesando lo que le había dicho. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No lo sé, Carlos. Conseguir trabajo, vivir con lo que ganen, pagar sus deudas como adultos responsables. Pero somos jóvenes, no sabemos cómo manejar todo esto. Yo tenía 32 años cuando tu papá murió y me quedé sola contigo. No sabía cómo manejar nada tampoco. Pero aprendí, trabajé, me sacrifiqué y nunca le mentí a nadie para conseguir dinero. Se levantó para irse, pero en la puerta se volteó. ¿Hay alguna forma de que me perdones? ¿De que volvamos a ser familia? Lo miré a los ojos, a ese hombre de 35 años que había sido mi bebé, mi niño, mi todo durante tantos años. Sí hay una forma, Carlos. ¿Cuál? Que Sandra me pida perdón, en público, delante de toda su familia y toda la mía. Que reconozca todo lo que hizo mal y que me deje ser la abuela que quiero ser con Sofía. Sandra jamás va a hacer eso. Entonces jamás van a ver un peso más de mi dinero. Y cuando tengan que vivir en un apartamento pequeño porque no pueden pagar la casa, cuando tengan que llevar a Sofía a la escuela pública porque no pueden pagar la privada, cuando tengan que comprar ropa de segunda mano porque no les alcanza para nueva, van a recordar que tuvieron la oportunidad de tener mi apoyo. Carlos se fue sin decir nada más. 2 semanas después, mi teléfono sonó. Era Sandra. «Esperanza, necesitamos hablar. ¿Estás lista para disculparte?» Un silencio largo. Sí. Por fin iba a recuperar no solo mi dinero, sino mi dignidad. La reunión fue en casa de doña Mercedes, un domingo por la tarde. Yo llegué puntual, con mi vestido azul marino y mi collar de perlas falsas que había comprado para reemplazar el que vendí. Me sentía diferente, caminaba diferente. Ya no era la mujer encorvada que pedía permiso para existir. Cuando entré, estaban todos ahí. Carlos, Sandra, doña Mercedes, el papá de Sandra, sus hermanas, hasta algunos tíos. En el sillón principal estaba mi nieta Sofía, ahora de 10 meses, jugando con sus juguetes. Mi corazón se aceleró al verla. Había crecido tanto. Ya se sentaba solita, ya tenía más cabello, ya sonreía diferente. Habían pasado meses desde que la vi por última vez. Sandra estaba sentada en una esquina, con los ojos rojos, como si hubiera llorado durante días. Carlos estaba junto a ella, pero ni siquiera se miraban. Doña Mercedes
fue quien habló primero. Esperanza, gracias por venir. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Me senté en el sillón que me habían dejado libre, justo enfrente de Sandra. El silencio era tan pesado que se podía cortar. Sandra, dijo doña Mercedes, ya sabes lo que tienes que hacer. Sandra levantó la cabeza despacio y me miró a los ojos por primera vez en meses. Esperanza, esto es muy difícil para mí. Para mí también fue muy difícil vender mis joyas por una cirugía que nunca existió. Sandra se quebró. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de manipulación como las que había visto antes. Eran lágrimas de verdadera vergüenza. Tienes razón. Todo lo que hicimos estuvo mal, muy mal. Continúa. Te mentimos sobre los gastos médicos. Te mentimos sobre muchas cosas. Gastamos tu dinero en cosas que no necesitábamos, en apuestas, en lujos estúpidos. Cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Y peor que eso, te tratamos como si fueras un estorbo. Como si no tuvieras derecho a conocer a tu propia nieta. Te humillamos, te hicimos sentir como si no fueras importante. Carlos también estaba llorando ahora. Mamá, yo fui el peor de todos. Tú me criaste sola, me diste todo, y yo te pagué tratándote como si fueras mi empleada personal. Sandra siguió hablando, pero ahora su voz era más firme. Esperanza, yo tengo que confesar algo más. Yo les dije a mis amigas que tú eras fácil de manipular. Que las abuelitas siempre aflojaban el dinero cuando hablabas de los nietos. Me burlé de ti con ellas. Eso me dolió más que todo el dinero robado. Saber que había sido objeto de burla, que habían hecho chistes de mi amor de abuela. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Porque soy una idiota. Porque pensé que por ser joven tenía derecho a todo. Porque creí que tu dinero me pertenecía nada más por estar casada con tu hijo. Doña Mercedes intervino. Esperanza, yo quiero que sepa que en esta familia nunca educamos a Sandra para que pensara así. Estamos avergonzados de su comportamiento. Y yo, añadió el papá de Sandra, quiero pedirle perdón en nombre de toda nuestra familia. Si hubiéramos sabido lo que estaba pasando, hubiéramos intervenido. Sandra se levantó de su silla y se arrodilló enfrente de mí. Literalmente se arrodilló. Esperanza, te pido perdón de rodillas, por todo, por haberte robado, por haberte mentido, por haberte humillado, por haberte quitado la oportunidad de ser la abuela que querías ser. La miré ahí, arrodillada, llorando, y por un momento sentí lástima, pero recordé todos los meses de dolor, todas las noches llorando en mi cuartito, todas las veces que había sentido que no valía nada. ¿Estás dispuesta a cambiar las reglas? ¿Cuáles reglas? Las reglas de cómo vamos a relacionarnos de ahora en adelante, si es que vamos a relacionarnos. Sandra asintió desesperadamente. Primero, yo voy a poder ver a Sofía cuando yo quiera, no cuando ustedes me den permiso, cuando yo quiera. Sí. Segundo, voy a poder cargarla, jugar con ella, consentirla, como cualquier abuela normal. Sí. Tercero, si alguna vez necesitan dinero para algo real, me van a mostrar facturas, recibos, documentos. Nada de confía en mí. Sí. Cuarto, nunca más me van a mentir sobre nada. Ni mentiras pequeñas ni mentiras grandes. Te lo prometo. Y quinto, van a ir a terapia, los dos. Para aprender a manejar el dinero y para entender por qué pensaron que estaba bien tratarme así. Carlos habló por primera vez. Mamá, ya empezamos a ir, 2 veces por semana. Me levanté y caminé hacia donde estaba Sofía. La alcé en mis brazos por primera vez en meses. Ella me sonrió y me tocó la cara con sus manitas. Hola, mi amor. Soy tu abuela Esperanza. Sofía me abrazó y mi corazón se llenó de una felicidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ahora, dije, sin soltar a mi nieta, vamos a hablar de los arreglos financieros. ¿Qué arreglos?, preguntó Carlos.
Recuperé $200,000 de lo que me robaron. De ese dinero, 50,000 están en un fondo para Sofía que ella va a recibir cuando cumpla 18 años. ¿Y los otros 150,000? Los otros 150,000 me van a servir para comprarme una casita pequeña cerca de aquí. Nada lujoso, pero digno. Y lo que sobre va a ser para mis gastos de vejez. Sandra seguía arrodillada. ¿Nos vas a ayudar alguna vez más? Tal vez, si demuestran que realmente cambiaron, si pagan sus deudas con su propio trabajo, si tratan a Sofía con el amor que se merece y a mí con el respeto que me gané. ¿Y si no podemos pagar la casa? Entonces, se mudan a algo más pequeño, como hace la gente normal cuando no puede pagar donde vive. Carlos se acercó. «Mamá, ¿me perdonas?» Lo miré largo rato. Era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. «Te perdono, Carlos». Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que todo va a volver a ser como antes. ¿Cómo va a ser? Va a ser mejor, porque va a ser honesto. Esa tarde me quedé a cenar con toda la familia. Jugué con Sofía, la bañé, le canté las canciones que le cantaba a Carlos cuando era bebé. Cuando me iba, Sandra me detuvo en la puerta. «Esperanza, hay algo más que tengo que decirte». «¿Qué?» «Admiro lo que hiciste, la forma en que te defendiste. Yo no sé si hubiera tenido el valor. Ojalá nunca tengas que averiguarlo. ¿Podemos intentar ser amigas? De verdad, esta vez». La miré a los ojos. Ya no veía a la mujer arrogante que me había humillado. Veía a una muchacha de 28 años que había cometido errores terribles, pero que parecía realmente arrepentida. «Podemos intentarlo, pero va a tomar tiempo». «Tengo tiempo». Manejé de regreso a mi cuartito esa noche con una sensación nueva. No era felicidad exactamente, era algo mejor, era paz. Paz de saber que había recuperado mi dignidad. Paz de saber que mi nieta iba a conocer a su abuela de verdad. Paz de saber que nunca más iba a ser la mujer que se deja pisotear por amor mal entendido. Y sobre todo, paz de saber que es posible empezar de nuevo, incluso a los 67 años. La historia podría terminar aquí, pero hay una última cosa que necesito decirles. Hoy, 2 años después de todo lo que les conté, estoy sentada en el jardín de mi casita nueva, viendo jugar a Sofía con sus muñecas. Tiene 2 años y medio, habla como lorita, y cada vez que me ve grita, «¡Abuela Espe!», y corre a abrazarme. Esta mañana me trajo una flor que arrancó del jardín y me dijo, «Para ti, abuela, porque eres bonita». Momentos así me recuerdan por qué valió la pena pelear. Carlos y Sandra cumplieron su palabra. Fue difícil al principio, pero cumplieron. Fueron a terapia durante 1 año completo. Aprendieron a manejar su dinero. Pagaron sus deudas trabajando los dos, sin pedirme ni un peso. Tuvieron que vender la casa grande y mudarse a un departamento más pequeño. Sandra tuvo que vender toda su ropa cara y sus joyas para ayudar con las deudas. Carlos vendió su carro deportivo y ahora maneja un auto usado pero confiable. ¿Saben qué? Son más felices ahora. Sin la presión de mantener un estilo de vida que no podían pagar, sin las mentiras, sin la culpa, encontraron algo que nunca habían tenido: tranquilidad. Sandra resultó ser una buena mamá cuando dejó de preocuparse por aparentar. Carlos resultó ser un buen papá cuando empezó a valorar lo que realmente importa. Y yo me convertí en la abuela que siempre quise ser. Los martes y jueves, Sofía se queda conmigo toda la tarde. Le enseño a hacer tortillas, le canto las canciones de cuando Carlos era niño, le leo cuentos. Los domingos vamos juntas al parque y ella me presenta con todos sus amiguitos. Esta es mi abuela Espe, es la más buena del mundo. Carlos viene a visitarme cada semana, pero ahora es diferente. Ya no viene a pedir dinero, viene a platicar, a contarme cómo le va en el trabajo, a preguntarme cómo estoy. A veces hasta me trae flores, como cuando era niño. Sandra y yo nunca llegamos a ser las mejores amigas, pero sí llegamos a respetarnos.
Ahora reconoce que yo tengo derecho a opinar sobre la crianza de Sofía. Me pregunta consejos, me incluye en las decisiones importantes. Doña Mercedes y yo nos hicimos muy cercanas. Nos juntamos los viernes a tomar café y a chismear como las comadres que nunca pudimos ser antes. ¿Y mi dinero? Bueno, recuperé lo que pude recuperar. No todo, pero lo suficiente. Compré esta casita de 2 recámaras con jardín. No es lujosa, pero es mía. Tengo suficientes ahorros para vivir cómodamente sin ser carga de nadie. El fondo que puse para Sofía sigue creciendo. Para cuando cumpla 18 años, va a tener más de $100,000 para su universidad. Y ella va a saber que su abuela Espe se los dejó porque la ama. Pero lo más importante que aprendí en estos 2 años no tiene que ver con dinero. Aprendí que el amor sin límites no es amor, es codependencia. Aprendí que ser generosa no significa dejarme usar. Aprendí que respetar a los hijos no significa aceptar que me falten el respeto. Aprendí que nunca es demasiado tarde para poner límites, para defenderse, para exigir ser tratada con dignidad. Y sobre todo, aprendí que a veces, para salvar una relación, tienes que estar dispuesta a perderla. Cuando tuve el valor de decirles hasta aquí, cuando me defendí, cuando puse condiciones, no perdí a mi familia, la recuperé. Pero la recuperé de la forma correcta. Ahora, cuando la gente me ve con Sofía en el parque, cuando nos ven riendo juntas, cuando me ve enseñándole a alimentar a los patitos en el estanque, no ven a una abuela que compró el amor de su nieta con dinero. Ven a una abuela que se ganó el amor de su nieta con respeto mutuo, con límites sanos, con cariño verdadero. Y esa diferencia lo cambia todo. Por eso, si alguien que me está escuchando se encuentra en una situación parecida, si siente que su propia familia la está usando, si siente que su generosidad está siendo abusada, quiero decirle esto: usted merece respeto. Usted merece ser tratada con dignidad. Su amor no tiene que ser comprado con dinero, ni su lugar en la familia tiene que ser ganado con sacrificios imposibles. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para exigir ser valorada por quien es, no por lo que puede dar. Y si al poner esos límites, algunas personas se alejan de su vida, entonces no eran las personas correctas para estar ahí. Las personas que realmente la aman van a respetar sus límites, van a valorar su bienestar, van a querer una relación honesta con usted, no una transacción comercial disfrazada de amor familiar. ¿Alguna vez te has sentido usada por la misma familia que más amabas? ¿Has dado tanto que te olvidaste de cuidarte a ti misma? Escribe en los comentarios: yo merezco respeto, y comparte tu historia si te sientes cómoda haciéndolo. Porque todas merecemos ser amadas por quienes somos, no por lo que podemos dar. Y todas merecemos una familia que nos valore, no que nos use. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Yo lo hice a los 67 años, y fue la mejor decisión de mi vida. Hoy, mientras escribo esto, Sofía está dormida en mi regazo después de una tarde de juegos. Sus manitas pequeñas agarran mi dedo, y en su carita veo la paz que yo tanto busqué durante esos meses oscuros. Mañana cumple 3 años, y por primera vez desde que nació, voy a estar en su fiesta de cumpleaños. No como la abuela que paga todo desde las sombras, sino como la abuela honrada, respetada, amada. Carlos me pidió que fuera yo quien soplara las velitas con ella. «Porque tú eres quien más se lo merece, mamá», me dijo. Y cuando me lo dijo, sus ojos estaban llenos de un respeto que no veía desde que era niño. Sandra está embarazada otra vez, un niño que va a nacer en octubre, y cuando me lo contó, lo primero que me preguntó fue: ¿quieres ayudarme a escoger el nombre, Esperanza? Tu opinión es muy importante para nosotros. Esta vez, cuando nazca mi segundo nieto, no me van a dejar parada en un pasillo viendo por una ventana. Esta vez voy a ser de las primeras en cargarlo. Esta vez voy a estar ahí desde el primer día, porque me gané ese lugar con dignidad, no con dinero.
He aprendido que la familia verdadera no se construye con sacrificios unilaterales ni con generosidad sin límites. Se construye con respeto mutuo, con honestidad, con límites claros y con amor que va en ambas direcciones. He aprendido que ser una buena madre no significa decir que sí a todo. Significa enseñar valores, incluido el valor del respeto hacia los demás. He aprendido que ser una buena abuela no significa comprar el cariño de los nietos. Significa estar presente, dar amor incondicional, pero también enseñar con el ejemplo que todos merecemos ser tratados con dignidad. Y sobre todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Que nunca es demasiado tarde para decir no más. Que nunca es demasiado tarde para recuperar el respeto hacia una misma. Si yo pude hacerlo a los 67 años, después de haber perdido casi todo, después de haber tocado fondo, cualquier persona puede hacerlo. El primer paso es el más difícil, reconocer que mereces mejor trato. El segundo paso es tener el valor de exigirlo. El tercer paso es estar dispuesta a las consecuencias, sabiendo que las relaciones verdaderas van a sobrevivir y las falsas van a desaparecer. Y el último paso es no rendirse nunca en la búsqueda de relaciones sanas y auténticas. Hoy miro a mi alrededor y veo lo que gané cuando tuve el valor de perderlo todo. Una familia real, una nieta que me ama de verdad, un hijo que me respeta, una nuera que me valora y, lo más importante, el respeto hacia mí misma. No cambiaría ni un segundo de dolor que viví, porque ese dolor me enseñó mi propio valor. Y ahora, cada día que me levanto en mi casita, cada tarde que paso con Sofía, cada domingo que compartimos en familia, sé que estoy viviendo la vida que merezco. Una vida donde soy amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Una vida donde mi opinión importa, donde mi presencia es valorada, donde mi amor es correspondido. Una vida donde nadie me trata como invisible, porque yo aprendí a hacerme visible. Si tú que me escuchas te sientes invisible en tu propia familia, si sientes que tu amor solo vale cuando viene acompañado de dinero o favores, si sientes que das todo y no recibes nada, quiero que sepas esto: tú vales mucho más de lo que crees. Mereces amor real, respeto genuino y un lugar digno en tu propia familia. No tengas miedo de exigir lo que mereces. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de defenderte, porque del otro lado del miedo está la vida que realmente mereces vivir. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y tu familia? ¿Has sentido que tu amor solo es valorado cuando viene con dinero? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido como yo me sentí y escribe: yo merezco amor verdadero. Porque todas merecemos familias que nos amen por quienes somos, no por lo que podemos dar. Y todas merecemos la oportunidad de recuperar nuestra dignidad, sin importar la edad que tengamos o cuánto tiempo hayamos permitido que nos traten mal. La historia de esperanza podría ser la tuya también. Solo necesitas el valor de dar el primer paso. Yo lo di, y hoy puedo decir que valió cada lágrima, cada momento de soledad, cada noche de miedo, porque hoy soy libre. Y tú también puedes serlo. Mi nombre es Esperanza. Tengo 69 años. Y esta es mi historia completa. Una historia que empezó con humillación y terminó con dignidad. Una historia que empezó con una puerta cerrada en un hospital y terminó con brazos abiertos en mi propia casa. Una historia que empezó con visitas restringidas y terminó con: «Abuela, ¿te quedas a cenar?». Si me hubieran dicho hace 3 años que iba a tener el valor de enfrentar a mi propia familia, de demandarlos, de ponerles límites, no lo habría creído. Yo era la mujer que siempre decía que sí, la que siempre se sacrificaba, la que siempre ponía a los demás antes que a ella misma. Pero a veces, la vida te pone en situaciones donde tienes que elegir: o te respetas a ti misma, o permites que otros te pisoteen para siempre. Yo elegí respetarme, y no fue fácil. Hubo noches donde me pregunté si había hecho lo correcto.
Hubo momentos donde pensé que tal vez era mejor ser una abuela ignorada pero presente, que una abuela respetada pero ausente. Pero ahora sé que hice lo correcto. Porque mis nietos van a crecer viendo que su abuela es una mujer fuerte, digna, que se hace respetar. Van a aprender que el amor verdadero no es sumisión y que la familia verdadera no es abuso disfrazado de cariño. Van a aprender que todas las personas, sin importar su edad, merecen respeto. Y van a aprender que nunca es aceptable usar a alguien, especialmente a alguien que te ama. Esta historia no es solo mía. Es la historia de miles de mujeres mayores que están siendo abusadas económica y emocionalmente por sus propias familias. Mujeres que dan todo y reciben humillaciones. Mujeres que financian la vida de sus hijos adultos mientras ellas viven en la pobreza. Mujeres que creen que ese es el precio del amor familiar. Pero no lo es. El amor verdadero no cuesta dinero. El respeto verdadero no se compra. La familia verdadera no se sostiene con sacrificios unilaterales. Si tú que me escuchas te identificas con mi historia, si tú también has sido la abuela cajero automático, la mamá que siempre da y nunca recibe, la mujer que se sacrifica hasta quedarse sin nada, quiero decirte algo. No es demasiado tarde para cambiar tu historia. No es demasiado tarde para exigir respeto. No es demasiado tarde para poner límites. No es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Yo lo hice a los 67 años, después de haber perdido mi casa, mis ahorros y casi mi autoestima. Si yo pude, tú también puedes. El primer paso es reconocer que mereces mejor. El segundo paso es tener el valor de exigirlo. El tercer paso es mantenerte firme, aunque duela. Y el último paso es construir relaciones nuevas y sanas sobre los cimientos de lo que aprendiste. Hoy, mientras termino de contarles esta historia, Sofía está jugando en el jardín con su primo nuevo, el hijo de Carlos que nació el año pasado y que lleva mi nombre, Esperanza. Los veo jugar y pienso en todo lo que tuve que pasar para llegar a este momento de paz. ¿Valió la pena cada lágrima? Sí. ¿Valió la pena cada noche de soledad? Sí. ¿Valió la pena cada momento de miedo e incertidumbre? Sí. Porque hoy tengo algo que el dinero no puede comprar. Una familia que me respeta, me valora y me ama de verdad. Y tengo algo que nadie me puede quitar nunca más: el respeto hacia mí misma. Esta es mi historia. Una historia de dolor que se convirtió en fortaleza. Una historia de humillación que se convirtió en dignidad. Una historia de pérdida que se convirtió en ganancia. Y puede ser tu historia también. Solo necesitas el valor de dar el primer paso. ¿Alguna vez te has sentido usada por las personas que más amas? ¿Has dado tanto que te olvidaste de ti misma? ¿Has permitido que pisotearan tu dignidad por miedo a perder a tu familia? Escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu historia. Comparte lo que sientes. Y sobre todo, escribe conmigo. Yo merezco respeto. Yo merezco amor verdadero. Yo merezco dignidad, porque lo mereces. Todas lo merecemos. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a exigir lo que merecemos. Mi nombre es Esperanza, y esta fue mi historia de cómo recuperé mi dignidad. ¿Cuál va a ser la tuya?